Onimai, anime transmitido la temporada de invierno de nuestro año de Madoka 2023, adaptación del manga de 2019 que a la fecha tiene publicados 7 volúmenes, descendió sobre nuestros monitores para convertirse en uno de los anime más populares de esa temporada. Todo gracias por haber ganado varios concursos de popularidad para haberlo adaptado. Es lo que más se vio por Nico Nico, tiene una de las cuentas de Twitter más seguidas en su momento y hasta en Occidente no cayó en ningún top 10 de popularidad, y por supuesto que me llamó la atención. Así que vengo a ponerles un poco de contexto cultural a esta absoluta bola de basura a la que por alguna razón me veo morbosamente atraído. Advierto que voy a estar discutiendo la trama del anime, así que spoilers, transfobia y temas lolicón. Advertides quedan. Cosa que quizá no sepan, pero como Mahiro, la protagonista, he pasado por una identity meltdown propia que me ha derretido para descubrirme como alguien trans. Miembro de la sopa de letras y de los 8.000 millones de géneros, todos dentro de mí, muchas de mis ideas han cambiado alrededor del anime y su cultura, pero otras se han quedado igual. No ha dejado de ser un interés especial en mi vida, al que le dedico todavía mucho de mi existencia y que toca, evidentemente, partes muy íntimas de mi propia identidad. Onimai se presentó frente a mí como una especie de espejo extraño en el que vi reflejado mi propio camino identitario, con todo y los aspectos profundamente incómodos que ha implicado. Ver opiniones por aquí y por allá en algo en lo que me veo de alguna manera reflejado despertó en mí reacciones viscerales que pusieron a mi cerebro a masticar y recordar gran parte de la información que he consumido obsesivamente alrededor de la cultura otaku. Ideas dislocadas por aquí y por allá que me ha costado articular en algo estructurado y comprensible. Y es que muchas de las reacciones, reseñas, videoensayos, tweets e hilos escritos por personas cis, que son la gran mayoría, parecen interpretar la cosa desde las controversias que han rodeado a la serie sin verla fuera de estas claves. Que si es basura lolicón transfóbica, que si esos transos turistas enfermos mentales interpretan la cosa como un anime trans, es que quieren imponer su ideología de género al Glorious Nippon, tierra pura libre de wokes. Y es que en realidad se trata de una historia sobre alguien escapando las presiones sociales de la sociedad japonesa, etcétera, etcétera. Tratemos de desenmarañar todos estos sentimientos. El nombre es un chiste de doble sentido. Onichan wa Oshimai se escribe en hiragana, el silabario fonético, para que pueda significar cualquiera de los dos homófonos, Oshimai significando hermanas, ya sea pequeña o mayor, o Oshimai significando fin. Es decir, se puede leer como Onichan, mi hermano mayor se acabó, o mi hermano mayor es una hermana, y hace referencia obvia a lo que sucede. Mahiro Oyama, una persona asignada a hombre al nacer, Hikinit Otaku empedernida, soy yo en verdad. Y sí, voy a usar pronombres femeninos para Mahiro. Aquí un pequeño paréntesis, puedo hacer un video entero sobre el tema, pero solo sepan que es decisión más o menos arbitraria determinada por los límites expresivos del español. Ni el género gramatical ni los pronombres personales en japonés funcionan igual. Las ambigüedades del ore en la primera persona, usualmente reservado para hombres, que usa Mahiro en sus diálogos íntimos con ella misma o su hermana, las únicas dos personas que saben que transicionó, no pueden capturarse con un simple él o ella, tercera persona del español. Mahiro es ella porque yo lo decidí así, fin. Total, Mahiro, de edad misteriosa, pero entre la edad de la preparatoria y la universidad, es drogada con superestrógeno por su hermanita Mihari, que por casualidad es una genio que se voló la preparatoria para ya estar en la universidad, como científica loca del género o algo así. La droga tiene el maravilloso efecto de transformar su viejo cuerpo masculino al de una niña de secundaria de un día para el otro. Todo en un plan malvado de Mihari para que salga de su cuarto y viva la vida de una persona responsable y adulta. Mahiro poco a poco sale de su cuarto para experimentar todo lo que significa tener un cuerpo distinto en sociedad. Salir a la tienda, ir al cine, ir a la escuela y hacer amigas. Un amigo quizá, interactuar con el sexo opuesto y de alguna manera u otra florecer como persona. El anime y el manga se esbozan un poco como una historia de rehabilitación de NEETs, como Welcome to the NHK, Netju no Suzume o hasta Ero Manga Sensei. Rehabilitación con la piel de un anime moe y ashike. El último episodio, típico de mucho anime por el estilo, introduce un pequeño dilema para nuestra protagonista: continuar con el cuerpo que le ha sacado de su encierro o regresar a parecer un hombre. El conflicto de los primeros episodios se resuelve. A pesar de haber insistido que es un hombre, prefiere ser una niña de secundaria y continuar con esa vida. Aunque de una manera u otra, la decisión esté determinada por el peligro de que revierta su viejo cuerpo en medio de un viaje con sus amigas, pero vamos, es bastante obvio que lo que quiere es ser la niña pequeña. Elige tomar el superestrógeno a pesar de que haya sido una situación en la que la forzaron a estar originalmente. Elige ser trans. Como mencioné, la adaptación no estuvo para nada libre de controversia. Por un lado, los primeros episodios, el opening y el ending, junto con una u otra escena, están llenos de fanservice, dirigido más allá de las típicas víctimas, de las monas chichonas y nalgonas, al cuerpo de Mahiro, que tengo que decir va mucho más allá de la estilización del manga y le dan un cuerpo preocupantemente infantil y naturalista, excluyendo por supuesto su cara.
De hecho, el opening tiene storyboards de Akio Watanabe, conocedor, digamos, de los trajes de baño escolares, diseñador de personajes para cantidad de cosas. Quizá lo recuerden como el que adaptó las ilustraciones de Bofan al anime para Bakemonogatari. No voy a decir más, vean su Twitter, el hombre es un lolicón empedernido con carrera exitosa de más de 20 años como ilustrador del moe boom de los 2000. Y por otro lado, lo trans. Onimai es un anime sobre una persona trans. Es absolutamente imposible argumentar otra cosa, como alguna gente lo quiere insinuar. Bueno, el opening repite trans, trans, trans constantemente, y no quiero escuchar que también se puede interpretar como trance o trans, porque ya vimos que el título mismo está jugando con homófonos y dobles sentidos. De nuevo, pequeño paréntesis aquí para el opening, que recoge este juego y lo hace una canción entera, que yo creo está muy bien lograda. De hecho, toda la letra hace referencia al caminito de Mahiro a aceptarse como una niña usando homófonos. Pequeña broma de mal gusto en el coro, Ari Nashi. Traducido, más allá de los juegos de palabras que se dejan ver en la letra, escribiendo Ari como hormiga, por ejemplo, porque son homófonos y significa hay o no hay. Les dejo adivinar a qué se está refiriendo hablando de alguien que cambió de sexo. Igual, tsuiteru tsuitenai, lo tienes o no, se los dejo a la imaginación. Que si algo puede ver el anime es el peligro constante de que descubran a alguien como trans, y el estado de absoluta vulnerabilidad que esto implica. De hecho, es parte del conflicto en algunos episodios. La pregunta constante sobre los genitales a la gente trans es tan incómoda como la que le harían a cualquier otra persona, doblemente incómoda si se está en alguna situación de peligro. Pero dejando este coro de lado, la canción está bonita, les traduzco algunos versos. A un mundo desconocido me vio a los ojos, me sonrió y llamó, baila en el jardín de las damiselas, despiértate quien sea que esté durmiendo. Esto es un duelo para conocerme a mí misma. Se decidió solo por el blanco o el negro, no hay nada más que el 0 o el 100. Identidad mía, abre los ojos, quiero saber a dónde me lleva el conocimiento de mí misma. Mi identidad está siendo rota por algo que no conozco. El viaje para conocerme a mí misma, lo que salió de mi investigación, una entidad X. Lo tengo que investigar. Mi mi identidad se está rompiendo. Evidentemente trans. Los colores principales en el diseño de casi cualquier material sobre la cosa son los de la bandera trans. Azul cielo, rosa y blanco. Neko Tofu, el autor del manga original, se refiere explícitamente a Onimai como TSF, acrónimo japonés para Transgender Fiction. Es un anime sobre alguien trans, no hay cómo decir que no. Algún argumento por ahí para decir que no se trata de un anime trans es que se trata de hecho de una iteración más del gender bender, persona que cambia mágicamente de sexo, genitales y todo, fantasía que no se da en la realidad y que por lo tanto no se trata de alguien trans. A estas personas pregunto, si en un futuro se puede hacer este procedimiento, ¿la gente a la que se le practique voluntariamente sería trans? En mi opinión, que sea un procedimiento fantasioso no le quita nada al hecho mismo de cambiar de género, de ser trans. Otro argumento más desubicado dice que Mahiro no es trans, que solamente es la historia de un hombre escapando de las exigencias sociales de uno en Japón que les exige ser oficinistas o trabajadores, sustento de su familia. Y, creo que gran parte de ser trans y de transicionar implica el trato social, el cambio de ese trato social, las expectativas y papeles que se le han asignado a cada género. El no querer encajar en lo que el destino social le ha impuesto a cada género no es necesariamente querer ser trans. Pero si lo que se quiere cambiar de este destino social incluye más allá de un trabajo o un hobby, como que hay algo más ahí. En otras palabras, no porque una niña quiera patinar significa que quiera ser un hombre, o que un niño juegue a la casita significa que quiera ser mujer. Pero si además de esto, o incluso sin incluirlo, quiere que se dirijan a ellas como mujeres, hombres o cualquier otra cosa, que interiormente sientan una necesidad por ser de una cierta forma interpretadas por el mundo social como de un género que no se les asignó al nacer, se trata de alguien trans. Suponiendo que Mahiro únicamente hubiera querido ser una ama de casa tradicional, abandonando su condición de salarimán, no hay parte alguna en el anime o en el manga donde se destaque algún conflicto sobre ello. El conflicto principal es ella adaptándose a su nuevo cuerpo y a la manera en la que la perciben, cayendo en cuenta que prefiere eso. Es una narrativa trans. Total, la presencia de esos temas no pasó desapercibida. Anime News Network publicó una serie de reseñas de personas escandalizadas por el contenido loli del anime y estereotipos sobre mujeres trans mal expuestos en la cosa a su juicio. Alguna gente trans en internet tampoco pudo contener uno que otro comentario, y el círculo principalmente interesado en el fanservice no tardó en negar toda asociación con lo trans. Y es que la cosa no puede ser vista en todo lo que implica y es, sin un contexto un tanto extenso de lo que ha significado ser trans o LGBT en Japón
Japón y cómo esto mismo se ha cruzado de una manera u otra con la cultura otaku. Porque, pues algunas veces no estamos hablando de grupos sociales aislados que más allá de interactuar regularmente o de que la cultura ota recoja sus temas y los fetichice, hay gente LGBT contribuyendo a esa cultura, si no es más que por una simple probabilidad estadística de que alguien así también sea ota. Si la cultura ota nació como alguna subcultura para gente relativamente inadaptada, es de esperar que un grupo grande de gente inadaptada, aquí gente LGBT, de alguna manera u otra gravite a una subcultura dominada en alguna medida por artistas independientes en una pequeña economía que les permite un gran grado de experimentación con temas que no son necesariamente la norma y en la que, más allá de la ganancia económica, está el deseo humano de crear y socializar con lo creado, aunque sea con 3 personas que pasaron por la pena de ir a la convención a comprarlo tuyo o probar lo que has hecho. Por algo la escena fancinera, nuestro equivalente a lo doujin, está en gran parte de Latinoamérica dominada por la gente LGBT y contraculturas en general. En todo caso, Onimai no viene de la nada. Limitándonos por el momento al manga anime y la subcultura que la acompaña, podemos ver que Onimai no destaca particularmente por sus temas, más allá de ser de las más recientes y populares iteraciones de tropos anteriores. Quizá lo más atrás que nos podamos ir es a Princess Knight, escrito por Tezuka, con un protagonista con el corazón rosa de una niña y el azul de un niño, que tiene que fingir ser un hombre para heredar el trono. Inspirado por actrices del Takarazuka Review, que necesitan un video por sí mismas, los tropos que estableció sirvieron para La Rosa de Versalles, Utena, e incluso mucho de Las Niñas Mágicas le deben algo. Si algún día tienen la curiosidad de ver el anime, doblado por cierto en Latinoamérica en algún momento, verán que los villanos recurrentes se empeñan en revelar el género verdadero del protagonista que insiste en ser un hombre. Gente pues con género ambiguo. De ahí podemos pensar en Stop Hibari-kun, manga luego adaptado a un anime en el 81, especie de Urusei Yatsura con un protagonista particularmente de hueva perseguido por la diosa trans que es Hibari-kun. En el apogeo del manga shonen de comedia romántica, el anime fue particularmente popular en un horario junto con Doraemon y algún anime de Tomino de Sunrise. Hibari-kun es parte de lo que hizo a Hisashi Eguchi el icono pop que es. El hombre responsable de la estética city pop que tanto ha resurgido en internet estos últimos años como aesthetic. Esta gente woke de los 80s en Japón viendo en familia a Hibari-kun como si fuera el Chavo del 8, que a pesar de todo lo feo que pueda tener, como que constantemente se esté recordando que Hibari es hombre, por el protagonista más cobarde con su sexualidad que influencer incel, pues igual tiene uno que otro episodio lidiando con consecuencias reales de transicionar sobre la vida de las personas. Hibari-kun no deja de ser uno de los primeros anime en tratar el tema trans con todo y lo feo aunque sea desde un lente un tanto distorsionado. Total, la semilla del boom, el tropo de la persona de género dudoso siempre ha estado por ahí con altas y bajas. De Ranma y medio a Sailor Mercury, Andromeda Shun, a algún silencio en los 90s con una resucitación en los 2000s, sobre todo en los 2010s. Se siguió el camino común de cada moda, de doujinshi erótico a novelas visuales, juegos de pelea, manga, novelas ligeras, incluso tuvimos derecho en 2011 al excelente anime Horo Musuko. En Noitamina, como que el personaje de género ambiguo parecía haber ganado su lugar dentro de las opciones de cualquier eroge o novela ligera harem, junto a la ñoña, la tsundere, la extranjera, la yandere, etcétera, etcétera. De Astolfo Arui, de Brigitte Lili, de Feri Sasaika, de Hideri Luka, de Yukimura a Naoto, de Najimi a Tails Red, de Yuki a Hato, no necesitan más para ver que de hecho hubo alguna especie de boom. La cosa sangró a la tercera dimensión y ya hasta hay cafés de New Halves, uno de esos 60 géneros que inventaron estos wokes, referencia por enésima vez a Gundam. Todavía está en uso más o menos recurrente para hombres travestis, normalmente muy comprometidos con su persona femenina. La palabra otokonoko igualmente está ahí. Aquí con la influencia de los gringos empezamos con trapitos, X, poco importa que los personajes en sí mismos sean trans o no, estoy hablando de personajes de género ambiguo que aparecen regularmente en todo esto. Y ahora, yendo más allá de la cultura otaku y revisando un poco la historia, no tenemos que ir muy lejos para ver que, como absolutamente todas las culturas, la japonesa ha tenido una relación muy distinta con el género que las demás han tenido, y por lo tanto distinta a la de Occidente, empezando por algo sencillo y cotidiano, el lenguaje. En español nos estamos arrancando los pelos porque haya o no nuevos pronombres y géneros gramaticales, por es y por x, pero en Japón la cuestión de los pronombres ha sido relativamente anárquica por la estructura misma de la lengua. Te puedes referir a tu interlocutor como otaku, literalmente tu casa, a ti mismo te puedes referir como jibun, ore, watashi y cantidad de otras variantes. La tercera persona, la que nos causa particularmente problemas en lenguas indoeuropeas, se podría expresar con kare, sin importar el género de la persona a la que se estaban refiriendo. Del kare en uso en el Man-yoshu, la recopilación de poemas más viejos en japonés, para referirse a algo por allá,
se pasó al are, y care pasó a servir para hablar de alguien por allá sin importar su género. Funcionalmente tenían un pronombre neutro en uso antes de la era Meiji, antes de finales del siglo XIX, y usado así durante toda su Edad Media. Y es que con la era Meiji llegaron textos occidentales, culturas y costumbres que se presentaron por el Estado imperial como el estándar a aspirar en su industrialización. Los he o she de los textos tuvieron que traducirse de alguna manera y el care adquirió un significado casi exclusivamente masculino. El kanojo nació como el nuevo pronombre en femenino. Es como si en México Porfirio Díaz hubieran puesto pronombres afrancesados o algo así. Y aún así, con todo y estos marcadores, la referencia a terceras personas es usualmente evitada, y cuando no lo es, se escucha más el nombre de la persona a la que te refieres y no a un él o ella. Los kare y kanojo se usan, en mi percepción, más frecuentemente con respecto a personas de las cuales desconocemos su nombre. Más allá de si las palabras, incluyendo sustantivos y adjetivos, no tienen género gramatical como en español, al hablar directamente con una persona difícilmente se puede deducir el género de esta persona por las puras palabras, sino que hay que fijarse en honoríficos o modos del lenguaje, métodos que de todos modos guardan alguna ambigüedad. Total, la era Meiji no solo acabó con los pronombres, pero también con muchas actitudes con respecto al género y la sexualidad que quedaron abandonadas como atraso cultural. Del shudo, alguna especie de tutelaje pederasta con guerreros entrenando a jóvenes con derechos sexuales, muy parecido a la pederastia griega, o los burdeles de Kagema, famosos por cierto por ser frecuentados por monjes budistas. Burdeles con hombres jóvenes vestidos particularmente femeninamente. Y vamos, hasta podemos mencionar el género dudoso y siempre discutido de Kannon, la iteración japonesa de un bodhisattva popular en el budismo de la tierra pura. La ambigüedad de género y la homosexualidad parecían de alguna manera estar aceptados culturalmente como una faceta más de los individuos en la sociedad, tanto como la heterosexualidad, sin que esto signifique que no haya habido una estructura patriarcal en el Japón pre-Meiji, pero al menos era un sabor de patriarcado muy distinto al que estamos acostumbrados en Occidente, alejados del puritanismo cristiano. Total, costumbres que se fueron perdiendo por adoptar costumbres occidentales con toda la intención de participar en ese estado-nación capitalista que pudo conquistar partes de Asia. De alguna manera, Japón se colonizó y occidentalizó a sí mismo, desde la occidentalización de su estructura estatal a la modificación de cómo su lengua se refiere a las personas. Pero la cosa es que la isla no lleva ni 200 años adhiriéndose a los estándares de Occidente, no han pasado por siglos de puritanismo cristiano, y como mucha gente más inteligente que yo ya lo ha explicado, eso tiene efectos en la relación que se tiene con respecto al sexo y al género, que pueden chocar o al menos resaltar a quien no se ha criado en una cultura cristiana u occidental. Creer en la perversión de la carne y la culpa cristiana es algo de una minoría religiosa e inmigrantes. Y es que simplemente no han podido ignorar su leyenda estatal fundacional, así como Roma no podría abandonar a Rómulo y Remo o a Eneas. Yamato Takeru, emperador medio mítico que de acuerdo a la línea tradicional imperial es ascendiente directo del actual, se transvistió para matar a uno de sus enemigos, tema frecuente en arte tradicional. No es de sorprenderse entonces que temas y personajes trans, o al menos travestis, no sean vistos con la instante repulsión que en Occidente, sobre todo pensando que las mismas estructuras y condiciones que están permitiendo que en Occidente estén siendo más visibles de alguna manera las disidencias sexuales y de género, son las mismas que están empujando esta misma visibilidad allá. Porque si algo copió bien Japón fue el imperialismo y el capitalismo. Y como en nuestras sociedades, la disidencia sexual y de género acabó con los demás inadaptados sociales. El trabajo nocturno y sexual fue después de la Segunda Guerra Mundial el refugio para la gente que se salía de la norma. La escena travesti de Kabukicho de los 60s y 70s, retratada por Katsumi Watanabe, es también el escenario para Funeral Parade of Roses, un recuento psicodélico de Edipo Rey con una Edipa trans. La imagen cultural del travesti atendiendo un bar de dudosa legalidad es tan común que hasta en videojuegos como Yakuza o Persona 5 la vemos repetida. Y la presencia de estrellas con género dudoso en los medios tradicionales tampoco es rara. Piensen en Matsuko Deluxe, hombre gay en drag, que es prácticamente de aparición obligatoria en programas de variedades, Shota Aoi, Memen Pop Team Epic, o, yo que sé, la totalidad del Visual Kei y sus hombres andróginos. En resumen, lo trans, por simple existencia, de alguna manera se vería reflejado en la cultura pop y ota. ¿Es este reflejo el mismo que podríamos encontrar de manera impoluta en ciertas cosas occidentales? No. Ya vimos lo incómodo que se pone el opening y los elementos más que cuestionables con su fanservice, o hasta la insistencia deshonesta de Mahiro en que todavía es un hombre. En Skip to Loafer también tuvimos derecho a una mujer trans, la tía de la protagonista, personaje que puede ser bastante bonito, todo el mundo la acepta como mujer sin que implique ningún tipo de oposición a su forma de vida, pero al mismo tiempo en una escena le advierte a su sobrina decirle a sus amigas invitadas a una pijamada que es un hombre biológico, término que de este lado del charco puede ser más que cuestionable,
sobre todo por su uso constante para negar la feminidad de muchas mujeres trans, de esa barrera infranqueable que les hará regresar indefectiblemente al urólogo y les condenará por siempre a no ser una mujer de verdad. Incluso al final de Joru Musuko parece irse por ese camino. La protagonista acepta su voz cambiante y grave, y no desea convertirse en una niña. Finalmente, creo que también se puede tener en mente que si bien hay gente que quiere cambiar de género en todas las culturas, no todas ellas comparten el mismo vocabulario, ni siquiera los mismos géneros. Ejemplo muy cercano en México sería el de las mushes, algún tercer género en Tehuantepec, personas exclusivamente del género masculino que toman roles femeninos en su comunidad. Y como vimos, la historia de Japón con la ambigüedad de género no se comparte con la nuestra. Las expectativas de cada género y sus roles han sido distintos. No hay que irse más lejos que a los hosts o las estrellas de K-pop, hombres para nuestros estándares afeminados, delgados, perfumados y maquillados, pero que allá son los modelos de masculinidad. Ser hombre allá es, en efecto, muy distinto a ser un hombre acá. Y además de eso hay que tener en cuenta que nuestra conceptualización de lo trans en Occidente es relativamente reciente. Reciente incluso es la conceptualización de la homosexualidad, palabra que recuerdo es un invento del siglo XIX. Sin las categorías para referir nuestro lugar en este juego social permanente del género y sexualidad, lo trans, lo homosexual no se empezaron a articular más que cuando un proyecto patriarcal particular se empezó a imponer con la industrialización y el capitalismo. Con el modelo colonial inglés, por ejemplo, el modelo en Japón de lo que significa ser una nación-estado liberal capitalista, se trajo esta marca especial de roles de género y expectativas similar pero no precisamente igual al de la Europa continental. Como dato curioso, en Francia no es hasta mediados del siglo XX con el nazismo que la homosexualidad se castigó, y ni siquiera explícitamente. No es de sorprender, entonces, que países que fueron colonia inglesa, India por ejemplo, sean los más violentamente homofóbicos del planeta. Y si ese modelo puso especial énfasis en los roles reproductores de nuestros sexos para determinar nuestro género, quien les haya seguido esa pauta heredará ese énfasis en el sexo, en la función reproductiva. Tampoco es de sorprender entonces que el romper con esa determinación por el sexo de nuestro género implique necesariamente cuestionar el papel del sexo en la determinación de nuestro género para vivirse plenamente como mujer, hombre o lo que sea. Paso que no es inmediato ni simultáneo en todas las partes del mundo afectadas por ese modelo de género. Por lo general parece transitarse de una aceptación del transvestismo o sencillamente de ser un hombre biológico que le guste vestirse con la ropa que se asocia con lo femenino. Piensan en femboys o trapitos, o hasta el uso todavía común en Argentina de travesti para referirse a gente trans, a transitar a aceptar que el sexo de hecho no determina nuestro género. Los pasos se están dando en Japón. La gente trans más informada de su situación abandonó las etiquetas de Newhaf para hablar de lo trans como se está haciendo de este lado del charco. Camino que incluso tomó Bridget. De pasar a un niño vestido de mujer, pasó a ser una mujer hecha y derecha, sin importar lo que tengan sus ficticios shorts. La gente trans allá empieza a marchar para exigir sus derechos, y superar así la absurda barrera de querer a toda persona trans esterilizada si quiere cambiar su género legalmente y deshacerse de su determinación biológica. Pero el grueso de la población y su estado monárquico se ha quedado en el modelo impuesto por la era Meiji, un modelo en el que el sexo todavía determina en cierta medida los roles que se pueden tener. Tan determinados están que el matrimonio homosexual todavía no se permite. Los grupos conservadores que quieren imponer el caduco modelo Meiji, argumentando por alguna imposición de Occidente y su transexualismo importado, olvidan su historia y la imposición del modelo inglés sobre su forma de ver el género. Pero ¿cómo explicamos el cruce con el lolicon en Onimai? Cosa que se tiene que decir primero es que si bien el manga tiene sus momentos relativamente subidos de tono, se detiene mucho más la mano antes de pasar al territorio voyerista del anime. Escenas que duran poco en el manga o de plano suceden detrás de una puerta cerrada, son alargadas para mostrar el cuerpo de las protagonistas, que de hecho son muy distintos con respecto al anime. De darle más busto y nalgas a algunas, a quitarle caderas a Mahiro para darle un aspecto aún más infantil que sí está un tanto incómodo. Y el baño. Lo siento, pero tenemos que hablar de baños. En el manga el baño está presente, definitivamente tenía que estar presente el baño en cualquier cosa trans. Una necesidad tan primaria que ha sido de alguna manera tan politizada y generizada, primero por el sexo y luego por barreras físicas y asignación explícita para cada uno. Algo que por cierto es relativamente reciente, Primero porque los baños accesibles en lugares públicos a secas son lujos de la modernidad. El rincón, la calle, la basílica en contextos muy limitados y la naturaleza eran la regla, y luego fueron separados por género hasta finales del siglo XIX. Total, cuando se baila entre géneros, la cuestión del baño de un espacio para que muchas personas significa vulnerabilidad y algo sagrado, sale inevitablemente.
Aquí Mahiro con el superestrógeno hasta cambia de sexo, tiene que acostumbrarse a usar los baños como no necesariamente lo ha hecho, tiene que también desaprender a usar el baño de hombres en contextos públicos, nada del otro mundo. El manga de hecho le dedica una que otra página simplemente porque tiene que tratar a Mahiro ajustándose a su nuevo cuerpo, es natural, es parte de la narrativa, pero definitivamente no tiene la obsesión que tiene el anime con los orines de Mahiro. A lo que voy es que si bien el trabajo original tiene sus cosas, sobre todo la edad aparente de Mahiro, el fetiche no está tan presente como en el anime. De hecho, alguna gente lo recomienda más precisamente por esta razón. Así que voy a hablar del por qué quizá esto está tan presente en la adaptación. Una respuesta sencilla sería que, pues son dos cosas populares, ¿no? El lolicón, que ya permea de una u otra forma la cultura, se cruza con el nuevo fad, puro dictamen económico de lo popular en el momento. Pero creo que también hay algún caso que presentar sobre el cruce relativamente temprano de las dos cosas en esa cultura, porque a veces el lolicón se ha explicado como alguna especie de disforia de género terriblemente expresada. El quiero ser la niña pequeña cuando se habla de eromanga, que hace con cantidad de foros sobre anime, no es exclusivo de pervertidos en internet. Masahiro Morioka, filósofo, digamos, popular, autor de varios libros populares que rayan un poco en la autoayuda más que en la filosofía académica, le dedican su libro, Confesiones de un hombre frígido, un capítulo entero a explicar su complejo. Y cuando en 2004 está hablando de lolicón, no solo habla de dibujitos, el hombre está hablando de idols menores de edad que dominaban la televisión, entre ellas AKB48, y la cantidad obscena de junior idols con videos y álbumes de fotos, con contenido mucho más que cuestionable, y que el mismo señor reprueba como activamente detrimental a las niñas a las que se les permite trabajar en cosas así. Como lo explica pues, la atracción sexual que siente las niñas entre los 10 a 14 y 15 se lo atribuye a la que de hecho quiere ser una niña, que la temporada en la que se empiezan a desarrollar las diferencias sexuales secundarias viene de un deseo porque su mismo cuerpo hubiera pasado por lo mismo. Que, Madoka, te lo juro, lo estoy citando, perdóname por lo que voy a decir. Un impulso de reproducción al ver estos cuerpos se explica por querer ver una hija, una extensión de sí mismo y por lo tanto el mismo, con las características de las niñas que desea. Que, amiga, transición al chile creo que te simplificaría la vida, pero X no es mi decisión. Creo que es mucho más fácil explicar que si te identificas con mujeres, particularmente con la edad en la que se empiezan a presentar características secundarias, no es difícil dar el paso a fantasearse en situaciones eróticas torcidas y moldeadas por la misoginia que se ha considerado aceptable. En todo caso, más allá de que si lo que se dice está bien o mal, su disforia de género expresada por el lolicón no parece ser la única. Galbraith, uno de los expertos en el tema, cita a dos críticos de manga que dan más o menos la misma explicación. Y esta no es la única explicación para el fenómeno cultural, por sí sola no explica todo. Si algo me parece mucho más amplio como explicación es la que da Asuma: condicionamiento social a ver ciertas cosas como atractivas. La obsesión con la juventud, particularmente la de mujeres y niñas cis en edad reproductiva, es algo común a casi todas las sociedades contemporáneas con estados liberales. El lolicón puede ser una expresión particularmente extrema de la cosa, el cruce con lo trans sería solamente coincidencia cultural. La historia del consumo obsesivo del anime por sí mismo parece estar plagada de esto. Los iconos lolicón tempranos eran las niñas de Miyazaki, posteriormente repugnado por el uso erótico de sus personajes, todas ellas protagonistas de sus propias historias, iconos de alguna forma de un feminismo entendido desde una mirada masculina. En la feminización de muchas de las historias se quiso por parte de círculos intelectualoides de izquierda japoneses una especie de progresismo que poco a poco ha ido generando y degenerando en el lolicón contemporáneo, desde el Eroguro Nonsense de principios del siglo con historias grotescas y chocantes con protagonistas mujeres, desafiando los estándares de su época, reacción precisamente de la imposición reciente de la industrialización a la occidental. Espero dedicarle un video al movimiento. Total, lolicón que más allá de ser las agentes protagónicos en sus historias, se tuerce la mirada para afirmar una sexualidad fantasiosa, que por cierto no estoy haciendo aquí juicios sobre lo bueno o malo de todas estas expresiones artísticas o argumentando por una prohibición tajante de todo este contenido, nada más estoy apuntando lo que es. Total, este contexto cultural es bastante propio de la isla, pero tampoco debemos de olvidar el nuestro. Lo trans como lo gay en su momento ha sido maliciosamente asociado por parte de grupos conservadores con la pedofilia. El estereotipo del hombre homosexual depredador de adolescentes está en la conciencia popular por esta promoción usada desde los 50s, pasando por Anita Bryant, Lolita de la Vega y ahorita con América Rangel. La misma estrategia de asociar un grupo de gente indeseada con otro grupo de gente absolutamente monstruosa, los pedófilos, para desacreditarles, está ahora siendo usada en contra de la gente trans, en casi todas partes del mundo occidental. Basta con ver el discurso alrededor de la ideología de género que hasta ahora en México ha sido usada como herramienta para sacar a la educación sexual de libros de texto y escandalizar a las tías del chat de WhatsApp, discurso que ha servido
utilizado para quitarles derechos a estas poblaciones sin importar si de hecho o no son eso que se les achaca. Entonces, que quede claro, que esta asociación que hago entre los dos temas ha estado presente en la evolución cultural de la cultura otaku en Japón, y nada más ahí, que tampoco la gente trans ni aquí ni allá está necesariamente asociada a esta cultura ni su evolución, simplemente se han cruzado y enmarañado en maneras menos que agradables. Aquí estoy hablando de las caricaturas y sus influencias, no generalizando una población entera. Si algo también quiero dejar en claro con este video es que estos aspectos sí que son criticables a pesar de tener una explicación y contexto. La asociación que se ha hecho es más que peligrosa y un tanto irresponsable. Onimai, por tanto que me guste, puede alimentar estas fobias y prejuicios, útil para aventar a la gente trans a la bolsa de la pedofilia y justificar el que se nos quite derechos, y esta utilidad solo puede ser combatida dándole el contexto cultural adecuado. Espero que para esto sirva también el video. Continuando, en el manga de Onimai, la cruz entre la joven edad de Mahiro y su transición se complementan bastante bien. Como situación narrativa sirve de mucho poner a Mahiro junto con niñas que estén como ella, pasando por la pubertad, en cuerpos con necesidades y formas que antes no tenían. El anime sencillamente se aprovecha de las situaciones para insertar sus fetiches. Y de alguna manera puede ser un tanto reafirmante y adecuado narrativamente. Se implica que uno de los gustos de Mahiro en lo erótico son las relaciones no consensuales. De alguna manera, la cámara de los primeros episodios son el ojo de Mahiro tratando su cuerpo de la misma manera en la que trataba lo que consumía. Es el equivalente en anime a la reafirmación que podría recibir una mujer trans que le gritan un piropo asqueroso en la calle. Algo que definitivamente no le pasaría a un hombre, pero que no deja de ser horrible. Reafirmante, pero ¿a qué costo? De hecho, llega el punto en el que la narración del manga simplemente deja de propiciar las situaciones de las que se aprovecha el anime para su fanservice. Son problemas que ya tuvieron capítulos dedicados. Mahiro ya sabe hacer fila en el baño de mujeres, ya entró a comprar ropa interior, ya entró al onsen con mujeres, las situaciones no se repiten, y la cámara asquerosa del principio no tiene más en qué preocuparse que las interacciones cotidianas que tiene Mahiro. El cuerpo femenino deja de ser el objeto de su deseo y se convierte simplemente en lo que es. Su cuerpo, la misticidad que tenían las mujeres, la distancia que guardaba con ellas se deshace y las ve como lo son, mujeres o niñas como ella, personas. Y yo creo que eso es un proceso que de alguna manera u otra han pasado muchas mujeres trans, no digo que todas. El cambio de posición social que implica el cambiar de género le da una perspectiva nueva a muchas situaciones que en un papel de hombre simplemente no se experimentan. Algún chiste hay por allá de, perdón, lo trans que puede ser Evangelion, parte del vaciado del cerebro de Shinji en el Tang. En el final de la serie está dedicado a su relación con las mujeres, la relación en general del otaku de los 90s con las mujeres. Solo en la fusión de conciencias, Shinji puede darse cuenta de cómo Asuka y Rei se sienten con respecto a la forma en la que las mira y trata. Al darse cuenta de sus perspectivas y aceptar lo doloroso y difícil que puede ser tratar a las personas como personas, puede aceptar un mundo como el nuestro y no como la instrumentalidad humana sabor mango de Tang sin calorías. Felicidades. Ya no tiene que manejar ese cuerpo ajeno y extraño del Eva impuesto por su padre y puede habitar su propia piel. Y felicidades a Mahiro, en vez de forzarla a subirse un robot, le hicieron tomar superestrógeno. Solo así pudo salir de su cuarto para interactuar con el mundo como Shinji salió de su depresión, disolviéndose en el Tang. Incómodo el camino e indudablemente animado por pervertidos, sí. Muchas escenas se pudieron ahorrar, pero honestamente me conformo. Comparado a otro anime no está tan subido de tono, a menos que se compren los Blu-rays por supuesto, y como dije, hasta parece ser un tanto adecuado temáticamente y narrativamente. Si algo también tiene especial Onimai es el lugar que se le da a Mahiro. Al fin tenemos una protagonista trans. Excepto por el experimento de Horo Musuko, al fin tenemos a alguien trans protagonizando un anime sobre su propia transición. Si recordamos los ejemplos de la década, la gente trans no era más que parte del menú para el harem o máximo la protagonista secundaria. Y es que Onimai no solo es la más reciente iteración de la persona de género ambiguo, lo es de la niña con gustos ñoños masculinos, siendo que todo el juego del tropo es que el objeto del deseo de la cultura ota masculina es quien desea, la hermanita que le gusta el incesto. La niña que literalmente es yo ha tenido una evolución interesante, de inclusión entre las niñas del sol o harem, como Konata o Kuroneko, a la hermanita del protagonista como Kirino, Eromanga Sensei o Umaru, pasamos a la protagonista lesbiana y con ansiedad social como en Watamote o Bochido Rock, a, finalmente, una Hikinit otaku como tú se convierte en la protagonista. La evolución es clara y me da gusto este protagonismo. Para concluir, creo que tengo que decir que no odio el anime, me gustó. Studio Bind en verdad le pone amor a sus proyectos y se nota con la calidad de la animación y la carta blanca que le dejó a sus creadores. Tenía rato que no veía un anime sol tan bien cuidado y animado.
Como vimos, tiene problemas con respecto a sus temas y la presentación, síntoma de la historia del Lolicon y lo trans en Japón, pero es al menos un avance en todos estos temas. Si les interesa más el género, el manga por supuesto está muy recomendado. Los mencionados Top Hibari-kun y Horo Musuko están ahí para ver algo un poco distinto, y el manga trans ha tenido una especie de boom. Recomiendo Fukaboku y Senpai wa Otoko no Ko, par de manga que han tratado bastante bien el tema sin tanta ambigüedad. Y muchas gracias por ver. La vida me ha dejado más tiempo para dedicarle al canal y les dejo mi Patreon revivido para que tenga aún más tiempo e inspiración para seguir haciendo videos. Consideren esto mi regreso. Muchas gracias por verme y esperarme todos estos años. Espero poder darles contenido de calidad por muchos más. Bye bye.